Nuevo conocimiento, versículos 3 y 4. La antigua sabiduría judía debía descartarse. A partir de ahora debía ser la sabiduría del mundo, la Babilonia. Tienen que aprender la sabiduría y el lenguaje de sus captores. El rey esperaba que este lavado de cerebro haría de ellos mejores siervos. El pueblo de Dios a menudo tiene que estudiar cosas que no concuerdan con la palabra de Dios, como Daniel y sus amigos. Debemos actuar lo mejor posible para no abandonar nuestra fe. Nuevas dietas, versículo 5. Durante los siguientes 3 años se suponía que los 4 jóvenes debían comer de la dieta del rey, la cual por supuesto era contraria a las leyes dietéticas de los judíos. Sin duda el alimento se ofrecía a los ídolos de la tierra y para los jóvenes judíos comerlo hubiera sido blasfemia. Nuevos nombres, versículos 6 al 7. Al mundo no le gusta reconocer el nombre de Dios y sin embargo el nombre de cada uno de los jóvenes tiene el nombre de Dios incluido en el suyo. Daniel, Dios es mi juez, fue cambiado a Belsasar. Bel protege su vida. Bel era el nombre de un dios babilónico. Ananías, Jehová es gracia. Llegó a ser Sadrach, el mandato del dios lunar. Misael, quien como Dios. Llegó a ser Mesac, quien es como Ajú, uno de los dioses paganos. Y Azarías, Jehová es mi ayudador, vino a ser Abed-nego, el siervo de Nego, otro dios pagano. Los babilónicos esperaban que estos nuevos nombres contribuirían a que los jóvenes se olvidaran de su Dios y poco a poco llegaran a ser cada vez más como los paganos con quienes vivían y estudiaban. Una prueba desafiante. Capítulo 1, versículos 8 al 16. Los babilonios pudieron cambiar el lugar de Daniel, sus textos, el menú, el nombre, pero no pudieron cambiar su corazón. Él y sus amigos se propusieron en sus corazones que obedecerían la palabra de Dios. Rehusaron conformarse al mundo. Por supuesto, pudieron haber presentado excusas y seguir la corriente de la mayoría. Pudieron haber dicho, todo el mundo lo hace, o será mejor obedecer al rey, o obedeceremos en lo exterior, pero conservaremos nuestra fe en privado. Pero no hicieron componendas. Se atrevieron a creer en la palabra de Dios y a confiar en Él por la victoria. Rindieron sus cuerpos y entendimientos al Señor, como enseña Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y estaban dispuestos a permitir que Dios hiciese el resto. Daniel pidió una prueba de 10 años. Ellos tenían 3 años de preparación por delante. El jefe de los mayordomos accedió a su plan. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El siervo temía cambiar las órdenes del rey, por el riesgo de que algo les ocurriera a los jóvenes y a sí mismo. De modo que la prueba que Daniel propuso fue una buena solución al problema. Por supuesto, Dios honró su fe. A los muchachos se les dio legumbres y agua durante 10 días.
evitando así el alimento contaminado de los babilonios. Al final de la prueba, los 4 muchachos estaban más saludables y más hermosos que los demás estudiantes que comían de la mesa del rey. Requiere fe y obediencia sobreponerse a las tentaciones y presiones del mundo. Aún no se había escrito 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, pero Daniel y sus 3 amigos sabían esa verdad por experiencia. Nótese lo cortés y amable que fue Daniel con el siervo babilonio. No hizo desfilar su religión ni abochornó al hombre. Este es un buen ejemplo para seguir. Podemos mantener nuestras convicciones sin convertirnos en maniáticos. Triunfo divino, capítulo 1, versículos 17 al 21. Una prueba de 10 días es una cosa, pero ¿qué tal en cuanto al curso de 3 años en la Universidad de Babilonia? La respuesta se halla en la palabra de Dios. Dios le dio todo lo que necesitaban. Les capacitó para que aprendieran sus lecciones mejor que los demás estudiantes y añadió a este conocimiento su sabiduría espiritual. Los magos y astrólogos del versículo 20 eran los hombres del reino que estudiaban las estrellas y trataban de determinar qué decisiones debía tomar el rey. También decían que interpretaban sueños. Es cierto que Daniel y sus amigos no creían en la religión y prácticas insensatas de los babilonios, pero de todas maneras las estudiaron, así como el estudiante cristiano debe hacerlo hoy cuando asiste a una universidad y se le dice que debe aprender hechos que él sabe que son contrarios a la palabra de Dios. Daniel comprendía que Dios podría usarlo como testigo en un lugar impío y lo hizo durante los siguientes 75 años. El rey mismo tuvo que admitir que los 4 jóvenes hebreos eran 10 veces más listos que sus mejores consejeros. Por supuesto, esta clase de reputación despertó la envidia de los astrólogos y no sorprende que más tarde trataran de deshacerse de los jóvenes hebreos. Si Daniel se hubiera preocupado por complacer a la gente y de ser popular, hubiera cedido a las presiones y le habría fallado al Señor. Pero como vivía para agradar al Señor, eludió las caras y las amenazas de los demás e hizo lo que Dios quería. Necesitamos cristianos hoy que se preocupen en guardar la palabra de Dios y poner a Dios primero en todo, en el comedor, en el salón de clases e incluso en el salón del trono. Y continuó Daniel, ¿qué testimonio Satanás debe haberle dicho a Daniel? Mejor será que sigas la corriente si quieres ser alguien por aquí. Pero Daniel obedeció al Señor y continuó allí más que ningún otro. Ministró bajo 4 reyes y quizás vivió para ver a los judíos regresar a su tierra al finalizar el cautiverio. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es más, hoy recibimos bendiciones y ayuda debido a la fidelidad de Daniel. Si le hubiera fallado a Dios cuando enfrentó las pruebas en su juventud, Daniel jamás hubiera obtenido las victorias y bendiciones
de los años posteriores. Le llamaron amado, honor dado en la Biblia solo a otros. Jesucristo, debido a que vivió en la voluntad de Dios, Daniel disfrutó del amor de Dios. 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Su consagración le dio valentía, su fe le hizo fiel.